Hola, buenos días. Hoy cambio el horario de asomarme por aquí. Bueno, feliz año porque no había entrado por aquí todavía en el año. Feliz año. Hola, ya estáis entrando por aquí. Hola Miriam. Vale, ahí está Rafa. Voy a ir a por Rafa. Aquí estamos mientras van entrando. Ya bien la conexión. Feliz año, hola, gracias que estáis entrando por aquí en horario nuevo. Hola Rafa, ¿Qué tal, María? Buenos días. Buenos días a qué todos. bien. Feliz Ha año. fu- sí, ha funcionado perfecto esto. Genial. Muy bien. Bueno, nada, yo estaba dando la bienvenida, que es el primer día que estamos por aquí de este año. Hemos empezado después de los Reyes, sale, a tope. Claro que sí. Y bueno, nada, os cuento que estoy aquí con Rafa esta vez. Rafa es amigo y compañero de universidad. Estudiamos juntos la carrera hace ya a la friolera de más de 25 años, aunque estamos estupendamente jóvenes. Y bueno, pues nos reencontramos precisamente en el 25 aniversario de nuestra promoción. Estamos en un proyecto con otros compañeros muy interesante para potenciar el emprendimiento dentro de nuestra universidad, el emprendimiento social precisamente. Y bueno, le he metido en este bolo, así como pim pam, para charlar por aquí porque hemos descubierto que compartimos una pasión que es el tema del propósito tanto corporativo y personal. Y sabéis, quienes ya me escucháis, que para mí esto es ahora mismo bueno, me motiva muchísimo y justo descubrimos que compartimos esto y por eso le he traído, porque él va a compartir su experiencia muy interesante desde el entorno corporativo y bueno, y que sabéis que al final para mí ese propósito personal es la base que sustenta todo lo que tiene que ver también con propósito corporativo. Así que Rafa, gracias. Sé que tu agenda es de locos, así que te agradezco muchísimo este ratito. María, Y no me podía perder esto porque además, como dices tú, compartimos esa ilusión por descubrir los propósitos y lo que te he visto en tu blog y todos tus últimos años donde has estado en la marca personal profundizando mucho, pues la verdad es que también a mí me interesa muchísimo. Con lo cual, encantado de que me tengas aquí y bueno, pues súper. aquí estoy a tu disposición. Pues bien, pues yo me encantaría que empezáramos, que nos cuentes tú, hace 3 años que estás al frente de Ainor y llevas ese tiempo pues haciendo un recorrido precisamente para descubrir ese propósito de Ainor y sería súper interesante que nos contases, ¿no? ¿Cuál ha sido tu motivación para ello y el camino un poco recorrido en ese descubrimiento del propósito que hoy tenéis muy definido y que también vamos a compartir? Bueno, como tú bien dices, es un descubrimiento, ¿no? Porque yo lo llamé un proceso de destilación de lo que yo entendía que debería ser al final del camino, pues definir un propósito para Enor. Pero claro, el propósito no se define, el propósito se descubre. Y ese descubrimiento pues pasa primero por haberme incorporado a Enor. Yo venía del mundo tecnológico, de las tecnologías de la información. Y en ese mundo, pues la verdad es que si bien hay un propósito, pero está muy enfocado en la tecnología, en los usuarios, en los devices. Y cuando me propusieron liderar a Enor, la verdad es que vi la oportunidad de entrar en una organización que parecía que tenía un rol en la sociedad. Y eso es el primer comienzo fue, pues oye, parece como que aquí, esta organización en la que voy a incorporarme, tiene un rol en la sociedad, pero todavía no sabía cuál. De hecho, muchos seguramente los que nos están escuchando, aunque conocen a Enor, porque de hecho hay un 70 y tantos% de la población española que conoce a Enor por nombre, por Mm. marca, y, pues, pero no sabe exactamente qué es lo que hace, pero sabe que pues, somos una organización de certificación o de la ISO 9001 o que tenemos rigor. Pero yo estaba en esa misma disyuntiva. Yo sabía que teníamos un rol, pero no sabía cuál. Y precisamente el primer año y medio de mi estancia en AENOR lo dediqué a descubrir, a destilar
cuáles eran esos elementos clave. Y al final, después de hablar con mucha gente dentro de mi organización, encontré que había 5 elementos clave, que era que nosotros trabajamos con una materia prima, que es el conocimiento y los valores. Y el conocimiento, sobre todo el know-how de procesos, y los valores, pues era la manera en la cual las organizaciones pues, se querían mostrar a la sociedad. Estos son 2 elementos clave que son la materia prima de nuestro trabajo. Y luego está el elemento de que trabajábamos no solo para nuestros clientes, sino para la sociedad. Es decir, que nosotros determinábamos que determinados conocimientos o determinados valores existían en una organización para mostrárselo a la sociedad. Y sobre eso creábamos confianza, que es nuestro 4º elemento. Creábamos el concepto de confianza. Y luego generábamos pues, lo que nosotros consideramos que es la competitividad a nuestros clientes, claro, porque si no, pues el proceso, la sostenibilidad económica no podría generar. Entonces aquí tienes los 5 elementos, el elemento de conocimiento, valor, confianza, sociedad y competitividad. Y con estos elementos, que ya te digo que no fue fácil, parece que ahora que los estoy contando, Ya. Me consta si que no es fácil. Ya, pues como si fueran los 5 elementos que siempre han existido. Bueno, siempre han existido en AENOR. Lo que pasa es que había que destilarlos, había que aflorarlos, había que ponerlos encima de la mesa. Y después de muchos workshops con todos los diferentes roles que había en AENOR, descubrimos estos 5 elementos y luego fuimos intentando combinarlos de manera que veíamos cómo se lograba que existiera como una especie de frase, como un leitmotiv que a todo el mundo le encajase. Al final llegamos al concepto de que en AENOR lo que hacemos es ayudar a transformar a la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas. Pero al final no es lo importante el que lo hayamos sido capaces de poner en una frase. Lo importante es que es ver cómo cada una de las personas que están en AENOR y que han vivido en AENOR desde el principio están viviendo este propósito porque realmente se lo creen, porque está en su ser, está en su, como dices tú, en su marca personal. Total. Y que realmente, si nosotros fuéramos una organización que no tuviera este propósito, seguramente muchas de las personas que están ahora mismo en AENOR no estarían en AENOR, porque las personas que se han encontrado aquí en AENOR es porque realmente están queriendo participar de este propósito. No sé si con esto, por lo menos el principio de lo que es AENOR, queda claro que sí que hemos encontrado destilado el propósito, pero el propósito existía, preexistía a que yo estuviera en AENOR. No es que es algo que me invento, sino que es algo que descubro, que se destila, que las personas de AENOR viven en el día a día. Es que yo creo que precisamente esa es la clave, ¿no? A mí me parece apasionante precisamente ese paralelismo, ¿no? Entre ese de propósito corporativo y lo que cuando yo trabajo y con las personas y ese propósito personal, porque no es nada que tengamos que impostar, ¿no? Y que realmente cuando se hace desde un lugar, como tú dices, ¿no? De un recorrido que descubra o que haga que emerja el propósito que ya está en una corporación o que ya está en una persona, es cuando hablamos, creo, de propósito de verdad, de propósito auténtico. Porque ahí, yo aquí si me permites meter ahí un punto, sí. Es que yo creo que en todas las organizaciones en las que yo he estado previamente había propósito. Lo que pasa es que a lo mejor ese propósito no estaba tan íntimamente ligado a mi ser, a mi persona. Ay, eso. Y entonces es como si hubiera descubierto que aquí el propósito de AENOR sí que es un propósito por el cual yo, la verdad es que me encanta venir a trabajar todas las mañanas, ¿no? Por eso yo creo que hay muchos propósitos y muchos de ellos, casi todos son válidos. También hay propósitos que no son válidos, ¿eh? Hay propósitos que no son válidos, claramente. Pero en general las organizaciones intentan buscar propósitos y las personas propósitos válidos. Lo que pasa es que no necesariamente todos tienen que machear, o todos tienen que estar en el mismo sitio. Y entonces, en mi caso concreto personal, pues el estar en un sitio donde se engarza económicamente y además en un país, porque AENOR, independientemente de que sea una organización multinacional, lo que está es precisamente enfocado en la sociedad española. España. Y entonces, en esta sociedad española, también en la latinoamericana, muchas veces, ¿por qué? Pues porque España tiene muchos lazos con Latinoamérica, donde no está enfocado es en la sociedad francesa o en la sociedad japonesa
o en la alemana. Pero nosotros lo que creamos es esa confianza en el mercado que, entre organizaciones y personas sobre las cosas que le importan a la sociedad en cada momento. Bueno, pues eso engarza con un rol que a mí me gustaría ejercer como persona. Estar en ese... me llama, me tira y yo creo Claro. que tira a todas las personas que están en él. Claro, es que eso es verdaderamente, ahí es cuando verdaderamente tiene sentido, creo, ese propósito. Yo siempre digo, y por eso me parece fantástico poder estar hablando de esto, que solamente tiene sentido hablar de propósito corporativo cuando la persona o el equipo que está al frente de la organización realmente le sale de la barriga, como digo yo esto, o sea, le levanta por las mañanas con ganas de, porque está muy alineado y porque el compromiso es similar, no voy a decir al 100%, porque la organización no es tuya y no es al 100%, pero sí, es la gasolina que a ti te levanta por la mañana para ir ese compromiso personal lo manifiestas o lo materializas a través de la empresa que diriges. Y creo que eso cambia totalmente la empresa, porque eso es lo que verdaderamente motiva al equipo, además, y sobre todo nos cambia a nosotros personalmente, porque es que tener gasolina para levantarse por la mañana me parece que es vida. Entonces... Totalmente. Pero fíjate, yo estoy de acuerdo que a nivel de liderazgo, si el líder de una organización o los líderes de una organización no comparten el propósito de la organización, la verdad es que seguramente crearía un caos, porque es pues, una disonancia dentro de lo que es la propia organización con el liderazgo que tiene en un momento determinado. Y eso ocurre en algunas circunstancias. Pero también es importante hacia abajo, es decir, hacia... Si las personas, si la cultura, yo me acuerdo de la frase de Peter Drucker, ¿no? Que dice que las organizaciones, la cultura come estrategia para desayunar, ¿no? Entonces, sí, bueno, si realmente, por mucho que a mí me gustaría implantar un propósito en la organización, si desde el punto de vista de cada una de las personas no está dentro de su forma de actuar, pues tampoco lo podría implantar. Es decir, si fuera la cuestión de implantarlo de nuevas. Aquí lo que estemos es, tanto a nivel de liderazgo como a nivel de todas las personas de la organización, encontrar un sitio común, un lugar común que le llamemos propósito. El punto que yo creo que son los dos factores, el que tú has comentado, que es el que viene el liderazgo, y también el hecho de que en el día a día, yo creo que las personas de AENOR, independientemente de que no estaba verbalizado el propósito, como te lo he verbalizado anteriormente, han trabajado con este propósito durante mucho tiempo, independientemente de que se lo hubieran dicho de una manera o de otra anteriormente. Y por eso creo que las dos cosas son importantes. Claro, yo creo que ahí lo que pasa es que con esa, por supuesto, para que eso ocurra tiene que estar tanto de arriba como abajo o en medio y en todos los lugares que haya un compromiso real. Lo cierto es que cuando ya está claro, emerge de esa manera, se verbaliza y se materializa, yo creo que ya tenemos cada uno de nosotros como empleados la responsabilidad de elegir para nuestra vida si es el lugar donde queremos estar, porque también nos alineamos con ese propósito o no, y no pasa nada, ¿no? Yo creo que ahí es donde yo voy también en todas las escalas a decir, bueno, es que quizá creo fundamentalmente que adolecemos de una falta de definición de propósito auténtico como este del que estamos hablando en general a nivel corporativo. Pero además adolecemos de una falta de esa responsabilidad personal también de decir, vale, pero es que si yo conozco el mío y yo sé cuál es mi gasolina, voy a saber si estoy en el barco que quiero estar o no. Y tengo que asumir esa responsabilidad. Tampoco tengo que esperar a que otro venga a decirme lo que es esto y yo unirme aquí como en la rueda del hámster, como yo digo, ¿no? A esto, bueno, pues ahora me toca esto. No, si no es el sitio que a ti te da gasolina, pues yo creo que toca mover ficha e irte a buscarlo, ¿no? O sea, no... Sí, María, yo creo que ahí nosotros coincidimos, quizás nuestra generación, que somos jóvenes, estamos en la segunda juventud, ¿no, María? Sí. Estamos en la segunda juventud. Bueno, pues nosotros, en nuestra generación, cuando nos incorporamos en el terreno laboral,
pues la verdad es que nos metíamos en los barcos y pensábamos que pues había que ir anidando en esas culturas corporativas que se iban constituyendo. Yo ahora veo, y lo digo por mi hijo, mi hijo que está visitándonos de 20 años, cuando le cuento las corporaciones, me dice, yo nunca voy a estar en Ya, una organización en la total. cual no pueda estar alineado con su propósito. Yo tengo que reconocer que sí que he estado en organizaciones donde no tenía Sí, alineamiento, pero poco a poco pues he ido encontrando mi camino hasta que lo he encontrado. Pero quizás los jóvenes, no sé si tú también tienes esa experiencia, sí, que total. están mucho más convencidos de que Mucho. el propósito es importante. Mucho más, mucho más. Yo creo que ellos efectivamente no van a estar. Y no es un tema, muchas veces se les juzga en esto a los jóvenes con un tema de que como que se creen que todo es fácil o que todo... No, no, yo creo que no va para nada de eso, sino que ellos no van a estar dispuestos a renunciar a según qué cosas de valores personales o de manera de vivir la vida por una gran corporación o por un lugar donde eso no se respete. Yo estoy muy convencida y creo muchísimo en la gente joven por eso, porque no nos pasaba a nosotros, nos tocó otra cosa, nos tocó vivir otra cosa, pero eso no era lo que se respiraba. Y ojo, insisto en que creo que todavía tampoco es lo que mayoritariamente se respira, que yo estoy muy comprometida con divulgar y difundir esto precisamente porque, y hablar con gente como tú y que esto lo hagamos porque creo que todavía queda mucho camino por hacer a nivel corporativo y a nivel personal, porque a gente de nuestra generación y incluso alguna anterior nos queda, yo digo, es que a mí me queda mucho tiempo por delante todavía de trabajo, porque yo no me voy a jubilar con 65. Entonces, no podemos eludir la responsabilidad que tenemos de también tratar de encaminarnos hacia, sea en una corporación por cuenta propia, trabajar donde sea, hacer esto, el buscar nuestra gasolina de una manera que contribuya a que las cosas sean diferentes. Es que no va a haber otra opción también. Y ahí tú has dicho una palabra que son los valores y que yo lo he Sí. empleado también en mi definición del propósito de AENOR, que es identificación de que los valores de las Mm. organizaciones realmente existen, ¿no? Para mí los valores y el propósito están íntimamente unidos, pero no son lo mismo. Tú puedes tener un propósito, pero como he dicho Mm. anteriormente, puede ser un mal propósito, puede ser un propósito delictivo, entre comillas. Ya. Pero, claro, el propósito per se, el tener un propósito per se no te garantiza nada, pero tener un propósito con una lista de valores, con una lista de principios que realmente estén alineados con, en mi opinión, con lo que la sociedad va buscando en cada momento. Porque yo creo que el alineamiento entre sociedad, empresa y persona, individuo y ciudadano es importantísimo. Fundamental. Y creo que evolucionamos, si tú como individuo estás evolucionando, pero la sociedad no evoluciona contigo, pues a lo mejor eres un extraño en tu propia sociedad. Mm. Entonces, vamos evolucionando y tenemos que intentar evolucionar todo al mismo tiempo. De hecho, ahora, en mi opinión, lo que estamos es en una crisis de valores, en una crisis de principios. Y por eso tenemos tantos elementos políticos, sociales, que están disonantes en estos momentos en la sociedad, ¿no? Y lo que yo creo que nos toca es identificar con qué valores nos quedamos en estos momentos. Ujú. Y identificar esos valores y luego alinearlos dentro de un propósito. Por eso, Claro. si yo tengo ahora que estamos trabajando mucho en el concepto de identificar valores para las organizaciones, por ejemplo, los ODS a nivel de las Naciones Unidas, yo no quiero parecer buenista con esto, porque los ODS en sí mismos pues parece como que, oye, no se puede conseguir todo al mismo tiempo. Bueno, pero es como un decálogo, es como cuando se hizo la Declaración de los Derechos Humanos hace décadas, Mm. pues que es como algo a lo que tenemos que ir tendiendo y que yo creo que se puede acoger cada persona. Si tú ves los 17 ODS, yo creo que nadie puede decir, yo no, esto no me parece que sea interesante. Otra cosa es que lo veas más prioritario o menos prioritario, pero que todas las cosas que están en los ODS puedes incorporarlo en tu acervo de valores, yo lo considero claro. Y las organizaciones cada vez más lo están haciendo. Y por eso creo que la lucha que tenemos que es por definir un propósito alineado con los valores. Y ese es a nivel empresario. A nivel persona, pues también hay que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y tenemos que lograr que nuestros valores y nuestros propósitos personales
están alineados. Pero a mi nivel de empresa creo que es más difícil. Y lo que sí que veo, María, es menos organizaciones que declaran los valores sobre los que están intentando conseguir, que los que incluso tienen propósito. No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Sí, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el tema de los valores, visión, misión y valores, que era como el trío, ¿no? Para cualquier empresa y que yo ahora creo que puede ser, para mí, propósito y valores son los pilares de cualquier marca, personal o corporativa. Yo creo que lo que ha pasado es que ha estado fundamentalmente en manos de externos, ¿no? De agencias de comunicación, o sea, quienes ponían en bonito, como yo digo, los valores y la visión o la misión de la empresa y los valores y luego lo convertían en una gráfica, en un logo, en unas campañas de publicidad y tal, eran agencias de comunicación que hacen un trabajo estupendo. Yo no digo nada de eso, pero es que creo que no es ahí donde tiene que estar el trabajo de definición o de descubrimiento de ese propósito y valores. Es que es un trabajo interno. Y luego hay que comunicarlo hacia afuera, hay que comunicarlo internamente, claro que hay que comunicar, pero el trabajo tiene que estar dentro. Yo Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero quiero defender a las agencias de sí, yo comunicación también. que hacen un excelente trabajo. Total, yo también. Yo te lo voy a poner con otro ejemplo. Yo era consultor de estrategia anteriormente, hace ya décadas, y realmente en algunas organizaciones hacía estrategias que estaban directamente, que las hacía directamente con los directivos. Y otras, pues me pedían algo que yo tenía que definir y al final, pues estaban ahí en un papel, pero que luego no se implantaban. Yo creo que es lo que tú estás queriendo decir. Si no hay una involucración directiva real del liderazgo que hemos dicho anteriormente en la definición de los valores y del propósito, pues la verdad es que por mucho que intentes comunicar, se nota que no es genuino. Yo creo que la palabra es que no es genuino, porque no forma parte, no se destila luego en el liderazgo y en las diferentes acciones de la organización. Pero eso no significa que no sea necesario pues que tanto haya estrategas o ayudantes a definición de la estrategia como ayudantes a definición de la comunicación, porque hay expertos en comunicación. Por supuesto. Sí que es importante. Y yo estoy muy rodeada de gente de comunicación y siempre, además, me parece es valiosísimo, pero como siempre, creo que desde la autenticidad y no desde la apariencia. Porque a mí hay una cosa muy interesante de lo que te he estado escuchando en charlas que has dado, presentaciones que hay en el canal, estáis en YouTube con Aenor, y ha habido algo, francamente, que me ha sorprendido muchísimo y que me gusta. Efectivamente, para mí Aenor era esa empresa como de las ISOs, eso de la calidad de procesos muy industriales y como un poco así como eso, muy industrial, ¿no? Con unos nombres muy raros. Y sin embargo, veo que hay esa evolución que tú dices, esa necesaria conexión con lo que la sociedad demanda y la evolución que requiere, porque estáis incorporando certificaciones. Dices una cosa en una charla que me parece que es certificación de valores, ¿no? Sí. Pues la sociedad de los valores, la certificación dentro de la sociedad de los valores. Me parece interesantísimo porque tenéis certificados de bienestar animal, he visto incluso de igualdad de género, por supuesto ahora todo lo del tema sanitario, pero de repente esto que a mí me preocupa cuando hablamos a nivel corporativo de valores y propósito, o de valores especialmente, que es que sea de verdad y no sea greenwashing, de repente es lo que vosotros estáis empezando a ofrecer y dices, vale, esto tiene buena pinta porque va a haber alguien con esa seriedad, con esa confiabilidad y tal como vosotros, certificando que eso es verdad, que ese bienestar animal es real, que es el interrogante que siempre le vamos a poner a esas cosas hasta ahora, porque era como, yo qué sé, si lo cuentan para el anuncio de las vacas con la música clásica o para qué. Y me parece increíble esto, o sea, increíble, sí. Muy interesante, vamos. Si me dejas antes de comentar lo de los valores, sí. Para entender por qué estamos haciendo ese paso, a mí me gustaría comentar
uno de nuestros autores favoritos, tuyo y mío, que es Simon Sinek. Sí, 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 Que sí. ahí es donde yo estuve valorando durante mucho tiempo el concepto de propósito, ¿no? Y bueno, pues hay un libro que tiene Simon Sinek que es el comenzar con el por qué o el para qué, Start with Why, ¿no? Y ahí, pues yo lo leí hace muchos años. Yo, de hecho, en ese momento estaba en Cisco, que estaba en el mundo tecnológico en California, que era bastante famoso Simon Sinek en ese concepto. Y claro, Simon hablaba de Apple como un ejemplo, ¿no? Y decía, pues mira, en el Apple es muy fácil decir qué hace Apple, porque son estos devices, el teléfono, el iPod, pero comenzó con los PCs y luego, pues es un poquito... Bueno, no es más difícil, porque los house diferenciales también son sencillos. Facilidad de uso, pues un diseño minimalista, te da una imagen, te proyecta una imagen, de techie, el tener un Apple. Pero luego estaba el propósito. Decía, el propósito, casi nadie que no ha estado en Apple durante mucho tiempo puede entenderlo, porque el propósito de Apple era generar disrupción en modelos de negocio establecidos inyectando tecnología. Y si tú ves la historia de Apple, ves que al principio se mete en hacer PCs. ¿Cuándo hace los PCs? Cuando lo normal era una arquitectura tecnológica centralizada desde el punto de vista de la computación. Y lo que hace es descentralizarlo dándole el poder al usuario. ¿Qué hace en la música? Genera iPods que le da también poder al usuario de qué tipo de canciones, a través de un modelo abierto, generando completamente una disrupción en el mundo de tecnología, con un disco duro donde cabían 1000 canciones cuando nosotros tú y yo íbamos con los casetes por la calle, ¿no? Con un cassette con 10 canciones. Luego el iPhone, que incorpora todas las tecnologías, bueno, y ahora está haciendo televisión y otras cosas. Cuando yo vi esa evolución y te das cuenta que Apple al principio se llamaba Apple Computers, veías que su propósito, vale, sí, tenía un propósito de intentar darle el poder al usuario, lo que quieras, pero estaba centrado, ellos creían que era hacer ordenadores, el qué, hacer ordenadores. Pero luego se dieron cuenta que su propósito era generar disrupción en modelos de negocio establecidos inyectando tecnología. Para mí eso fue muy importante para luego intentar aplicarlo a Enor. Y ahora voy a contestarte a lo que me habías preguntado, ¿no? Claro, porque yo al principio, cuando ves la historia de Enor se centra, al principio, la crea con el impulso del Ministerio de Industria, aunque era una asociación privada, con el impulso del Ministerio de Industria para elevar la calidad del producto industrial español antes de entrar en la Comunidad Económica Europea, y crea la marca N. Y era muy importante desde el punto de vista industrial, calidad industrial, que los productos se hicieran con la calidad homologable a nuestros socios europeos. Y la verdad es que, bueno, pues hemos ido llegando al nivel que ahora pues somos los segundos fabricantes de, por ejemplo, automoción de Europa, por poner un ejemplo concreto industrial, ¿no? Pero luego se empezó a mover a definición de contextos medioambientales, a definición de la calidad de los sistemas de gestión de calidad, que es la ISO 9001, que son más de proceso. ¿Por qué? Porque la sociedad española necesitaba en esos momentos demostrar también que se podía confiar en la sociedad española en cómo estaban gestionando los procesos de calidad, en cómo estaban gestionando el medio ambiente. Luego fue evolucionando y de repente aparecen nuevos conceptos como el I+D+I, que también necesita de certificaciones, como las certificaciones alimentarias, la seguridad alimentaria. ¿Y qué ocurre ahora? Pues ahora lo que ocurre es precisamente lo que tú has dicho. La sociedad nos está requiriendo que certifiquemos, que generemos verificación de que las empresas que dicen que tienen determinados valores realmente los tienen. Entonces, como ves, al principio podíamos decir que era AENOR certificación, como era Apple Computers. Pero después nos dimos cuenta, y la gente de AENOR se dio cuenta, de que lo que era es verificar aquellos conceptos que la sociedad española en cada momento necesitaba verificación externa. Y eso, o verificación de tercera parte. Y ahí es donde AENOR se va centrando. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que la sociedad española está diciendo, oye, hemos tenido varias crisis, algunas de ellas creadas precisamente por no confiar en lo que decían determinadas organizaciones. Todos nos podemos, por no decir empresas, que también en España las hay, pero vamos a hablar de empresas americanas, pues Enron, al principio de este siglo, pues estaba haciendo cosas con la contabilidad que no era confiable. Claro. Luego, pues las determinadas hipotecas y toda la crisis hipotecaria en el mundo del 2008, ¿no? Pues bueno, pues ahí
pues decían que hacían una cosa y era otra. Bueno, pues ahora realmente la sociedad española nos está pidiendo, no a nosotros, sino a muchos más, pero nosotros estamos liderando desde la potencia de AENOR como una marca de certificación en España, el poder verificar que las empresas que realmente tienen valores los tienen. Y tú has comentado uno, el bienestar animal, y aunque nosotros tenemos muchos clientes de lácteos, pero Pascual es paradigmático y hizo un anuncio muy interesante cuando realmente decía, oye, nosotros estamos utilizando los procesos de bienestar animal a la hora y estamos tratando bien a los animales, pero es que tratar bien a los animales implica procesos concretos, que te los digo. O sea, bueno, yo no soy ninguno de nuestros ingenieros agrónomos o veterinarios que tenemos para hacer las certificaciones, pero por lo que son metros cuadrados de estabulación, el utilizar los antibióticos de una manera clara solo cuando las vacas están enfermas o recién nacidas, separar las camadas, aquellos que están enfermos de los que no, los piensos, la etología del animal, que se comporte realmente como un animal, no como alguien que no es una vaca. Bueno, todos estos elementos son los que se verifican para decir que una empresa está realmente, que sus procesos están alineados con el concepto de bienestar animal. Y no lo hemos definido nosotros, lo ha definido una autoridad, que es el Instituto Europeo de World for Animal, y que lo que hace es precisamente definir qué principios hay que seguir. O sea, siempre cuando intentamos definir valores, encontramos a alguien que tiene la autoridad para definirlo, nosotros generamos el proceso de verificación y luego las empresas se comprometen con hacerlo. Y una vez lo han hecho, nosotros lo verificamos. Bueno, pues eso sobre bienestar animal nos está ocurriendo también con todos los temas de igualdad. Nos está ocurriendo también con todos los temas laborales que en estos momentos pues también es importante. Atún de pesca responsable es otro ejemplo que te puedo dar. Atún de pesca responsable no solo se centra en respetar que haya una posible repoblación de los peces en determinados bancos, sino que también se respeten los derechos humanos de los pescadores, porque hay ciertas flotas que no lo respetan. Entonces, si tú compras atún de pesca responsable, estás realmente comprando un atún donde no solo se está respetando a los bancos de los atunes, sino que también se está respetando los derechos humanos, los derechos laborales de los pescadores que están allí y que en otras flotas de otros países, de otras regiones, pues a lo mejor no se están respetando esos derechos humanos. Bueno, pues eso es lo que la sociedad española nos está pidiendo. Está pidiendo que vayamos evolucionando. Y ahí es donde nos hemos dado cuenta que nuestro rol no era sobre los procesos, no era sobre los productos, era sobre crear un modelo de confianza entre organizaciones y personas para la sociedad española. Totalmente. Y ahí es donde pasará que nuestros hijos tendrán muy claro cuáles son los productos que compran y es eso de lo que nos tenemos que impregnar todos para que realmente esto cambie. Qué bien, qué interesante. Eso me lo ha recordado esta mañana, cuando hablábamos esta mañana un poco antes de la sesión, que me habías escuchado una frase sobre ser visionario, que yo, ahora no me acuerdo de quién la había tomado, de Negroponte. De Negroponte, sí. Negroponte. Decías de Negroponte, sí. De Negroponte. Porque lo que decía Negroponte era que ser visionario implica, no eres suficientemente visionario si el que está enfrente tuyo no te dice este está loco, o está diciendo una locura. Entonces, yo me acuerdo que eso lo estuve empleando para intentar tener una visión de cómo me gustaría que fuera mi negocio, el negocio de la confianza, que me gusta decir a mí, en el que estoy dentro de unos años. A mí me gustaría ser capaz de generar un modelo por el cual pues, los compradores, los usuarios, los consumidores españoles entren en un supermercado y casi pues, por un modelo mental de inteligencia artificial sean capaces de ver directamente, ven el precio, porque eso lo ven ya, pero también ven pues, las características de los productos, pero también los valores con los cuales han sido creados. Total. Entonces, si fuéramos capaces de hacer eso, es cuando estaríamos completando al 100% el propósito que te estoy diciendo. Pero bueno, pues ahora mismo pues, no es muy posible. Ahora estamos haciendo, mira, lo que estamos haciendo con el Ministerio de Industria ahora es, a través del móvil, intentar que en las certificaciones se vean los elementos, cuáles son las certificaciones que hay en cada uno de los productos, ¿vale? Y estamos haciendo prueba de concepto para que exista eso. Pero
Pero bueno, pues todavía queda mucho recorrido por llegar a esa Bueno, versión. queda, pero a mí me ha encantado eso, porque, y además yo te he comentado que ahí compartimos un poco esa visión loca, y porque desde otro lugar y desde el lado de las personas, yo me encanta decir que lo que será la bomba es cuando eh, si hiciéramos un tablero de las marcas que consumimos personalmente, ¿no? Lo que yo llamo las love brands, esas marcas con las que te identificas como consumidor porque las consumes porque estás alineado o alineada con su propósito y sus valores. Yo digo, a veces sería, para mí el sueño sería que viendo solo las marcas que consumes tú, Rafa o yo, cualquiera, solo al ver las marcas fuéramos capaces de saber qué tipo de persona eres, porque conociéramos muy bien cuáles son el propósito y valores de las marcas y por lo tanto sabríamos que estás alineado con ellas. Entonces, Yo eso me comparto parece eso, la pero bomba. solo con un elemento para tranquilidad de todo el mundo, y es, pero sin pensamiento único. Es decir, Sí, caben diferentes valores. sí, No sí, sí, sí. necesariamente todo el mundo tenemos que tener los mismos valores. A cada uno No, nos tienen que preocupar diferentes cosas, porque si no, estaríamos en una claro. sociedad que no, tampoco merece la pena vivirla, ¿no? O No, sea no, que el hecho de totalmente. tener valores y que sean determinados valores no significa que todo el mundo tenga que tener exactamente los No, mismos. no, no, no. Yo ahí promuevo precisamente la diversidad, el que cada uno es único y ni siquiera, vamos, cada uno tendrá los suyos y esa es la riqueza precisamente, que ese panel de marcas será diferente para cada uno de nosotros y nos hará únicos, además, ¿no? Entonces, oye, hay una preguntita por aquí que como Sí. estamos aquí en directo, que voy a contarte que dice Ana, nos dice que además de la implicación de los dirigentes en la definición de la estrategia y del propósito, ¿no sería conveniente que se trabajara con el conjunto de los trabajadores que conforman los equipos? A menudo se entiende el liderazgo solo desde los directivos y las organizaciones funcionan cuando todos los trabajadores que la componen van a una y se sienten parte. O sea, yo creo que, vamos, cuando hemos Total. comentado al principio, quizás Ana no ha visto esa primera parte, ¿no?, que hemos comentado. Mm. Es que a mí me parece que la única manera de generar un propósito es destilándolo de los comportamientos de la gente, de todos los trabajadores. Y de hecho, una de las frases que comenté antes era de Peter Drucker, ¿no?, que si nosotros definimos un propósito desde el punto de vista del liderazgo que luego no está conformado en la realidad de las personas que están haciendo los procesos de una organización, pues la cultura se come la estrategia para desayunar. Por lo tanto, es que carece de sentido. De hecho, es más importante que los de abajo tengan el Total, propósito que los de arriba definan el total. propósito. Mm. Puede haber una empresa con propósito si los de abajo tienen propósito. Cuando digo los de abajo me refiero Sí, todos los trabajadores que conforman una organización. Y digo el liderazgo, pues aquellos que porque hay que son poner a alguien. los CEOs formales o los directores Sí, formales. Bueno, si estos no tuvieran propósito, pero todo el mundo que está trabajando en los procesos tienen propósito, la empresa tiene propósito. Al total. revés, si el liderazgo tiene propósito, pero abajo no existe un propósito común, la empresa no tiene propósito. Totalmente, 100% de acuerdo, vamos, total, sí, sí. Vale, tenemos por aquí, me encanta cómo cuentas el proceso de destilación del propósito y no me extraña que te dé la energía necesaria para levantarte por las mañanas. ¡Hala! Gracias, porque es verdad, yo vivo en Majadahonda y al final hay un atascazo para llegar a Madrid. Y la verdad es que tienes que tener ganas de venir, tienes que tener Sí, ganas de sí, venir todas las mañanas. Bueno, pues sí. esto la verdad es que desde que estoy en AENOR y desde que he descubierto que realmente a lo que me dedico todos los días, realmente es mucho más sencillo venir a trabajar. Sí, es que yo creo que tiene, precisamente a mí me parece muy interesante lo que decías de que, vale, está ahí, pero y que lo importante no es verbalizarlo, pero sí es importante. O sea, yo sí creo que de repente cuando, por lo menos además también es lo que experimento en mi trabajo con las personas a nivel personal, que es
en realidad no verlo y no tenerlo verbalizado y escrito, me da igual, en una frase, en 3 líneas, en 10, en una bio que te describe o en una bio que describe a la empresa y verlo claramente, o sea, hace que sea más real, ¿no? Y nos facilita muchísimo la identificación de eso y por lo tanto nos facilita sentir que estamos en ese camino. Entonces, yo creo que si no es cuando vamos, como yo digo, como pollos sin cabeza, tanto como personas como empresas, un poco dejándonos llevar o mucho más influenciados por el entorno o por las circunstancias, porque sí, sabemos que hay algo aquí que tal, pero no verlo, yo creo que dificulta mucho el día a día, en realidad. Correcto, correcto. Mm. Mira, estoy recordando otro libro de nuestro amigo Simon, que es El Sí, juego infinito, sí. y que es el último libro que ha sacado. Y en ese libro se habla de que las empresas que tienen un juego infinito tienen una causa justa. Una de las características es que tienen causas justas, que no es exactamente el propósito, pero el propósito, si no tiene una causa justa detrás, realmente pues no tiene mucho sentido. Pero lo que quería es precisamente diferenciar entre las empresas que tienen propósito y las empresas que tienen objetivo. ¿Te acuerdas cuando has hablado antes de visión, misión? Bueno, Sí, objetivos es uno de los elementos también que también sí, hay que tener, pero es diferente y que totalmente. me gustaría tratarlo un poco. Y es, yo me acuerdo cuando estábamos hablando de las misiones y cosas así, de los objetivos, el ir a la luna fue un Ujú. objetivo, pero no es una causa justa, no es un propósito. De hecho, se fue a la luna y se terminó. Y ya no Claro, hemos vuelto a ir a la luna. ¿Por qué? Pues claro. porque realmente, pues, aparte de que se acabaron los fondos, pero se acaban los fondos por algo, no se acaban los fondos, la sostenibilidad, que ya sabes que tiene que ser, pues hay una sostenibilidad medioambiental, hay una sostenibilidad social y una sostenibilidad económica. Si la económica no persiste en sostenibilidad, por mucho que tengas un propósito social o medioambiental sano y con toda la fuerza del mundo, pues si económicamente no logras que eso sea viable, pues al final lo que denota es que el propósito a lo mejor no era tan importante el que tú has definido. El de la Luna no era tan importante, porque era un objetivo. Era Ujú. misión, Total. objetivo, la Luna. En cambio, yo me lo imagino cuando Colón descubrió América, que fue una cosa pues, parecido a lo de la Luna, pero realmente él no iba a descubrir América. El objetivo no era descubrir América. El Ya, objetivo era abrir rutas. El objetivo era la aventura. El objetivo era ver qué hay más allá. Y, claro. y ese objetivo sí que tiene es un propósito en sí mismo, que es diferente. Y que seguramente si no hubiera sido América, pues hubiera descubierto otra cosa. ¿Por qué? Porque realmente el objetivo no era descubrir América. Eso fue un Ya. paso en el camino. Y aparte, bueno, pues la duda de si América fue descubierta o nos descubrieron los americanos a nosotros, ¿no? Pero independientemente, porque el propósito era precisamente la aventura. Y esa es la diferencia y yo creo que ese es el elemento que tenemos que tener. El propósito te genera una energía para Mm. hacer algo y hacerlo continuamente y no hacerlo y que muera en un momento determinado. Por eso es tan importante esa parte del corazón, que te mueva el corazón, que te mueva internamente las entrañas, porque si no, pues realmente no se puede definir como propósito. Sí, porque en realidad eso es lo que, o sea, muchas veces se habla de la importancia, ¿no? De la resiliencia, del ser que seamos capaces de caernos y levantarnos, y sobre todo en el mundo del emprendimiento y todo. Pero yo creo que eso es tratar el síntoma, en realidad. O sea, cuando lo que te mueve es esa energía que nace de dentro del corazón y que realmente es tu motor, es que la resiliencia es como que sale sola, porque es como, bueno, ya me he caído, pero como tengo claro que tengo que seguir, yo voy a seguir, o sea, me voy a levantar y voy a seguir porque no me está diciendo nadie que tengo que levantarme y seguir. Es que es algo que nace de mí, o sea, es una motivación intrínseca la que me lleva a eso.
Y creo que muchas veces estamos poniendo el foco o parches en los accesorios, digamos, ¿no? Yo siempre digo que esto es como un árbol de Navidad. O sea, aquí la cuestión es primero tener el árbol, luego ya le vamos a poner bolas que lo adornen como corresponda, pero lo importante es el árbol. Y cuando ese árbol está conectado a una gasolina o a una energía real, que nace realmente de dentro, todas estas cosas viene sola la motivación, viene sola la resiliencia, viene sola la empatía, viene solo un montón de cosas que nos facilitan totalmente el trabajo, el día a día y donde en realidad es donde, si yo siento, que es lo que te he dicho, es como, da igual los años que queden por delante, si es que esto forma parte de mi vida ya, no, y ahora tú lo haces en una organización y ojalá sea tu gasolina mucho tiempo, pero si no, lo seguirás haciendo de otra manera en otro sitio o con otro proyecto porque ya forma parte de eso, creo que Pero de fíjate tu que vida. forma parte de mí, como tú bien dices, pero yo me estoy orientando a las organizaciones, a las corporaciones, y ahí es donde yo Claro, maximizo mis capacidades. Yo tengo mucha envidia de los emprendedores, que tú los has comentado sí, hace nada. Los emprendedores que de dentro tienen un propósito personal y que claro. se embarcan al principio solos y luego Mm, van incorporando a otras personas con las que comparten propósito y llegan a realmente a crear algo que luego la sociedad pues les da la razón o no, que ese es el punto. Por eso el emprendimiento a mí es un riesgo que yo personalmente me resulta difícil y por eso les tengo mucha envidia porque me parece un mundo especialmente duro, pero al mismo tiempo el que cuando tienes éxito tiene que ser increíble, ¿no? Y ujú, ahí es donde el propósito es fundamental. Ahí es donde me parece que es muchísimo más importante. Sobre todo porque cuando creas algo nuevo, y ahí ya meto en mi parte de marketing, bueno, pues claro, primero tienes que probarlo con los visionarios y los innovadores dentro de lo que es el ciclo de vida del producto, ¿no? Entonces, ujú, yo tengo, y esto no es no tengo ninguna ciencia detrás de lo que voy a decir, pero es una impresión. Los visionarios y los innovadores seguramente tendrán un propósito muy acentuado dentro de o sea, tienen una visión de propósito y valores muy acentuada, porque realmente enseguida se ponen a probar cosas por el hecho de probarlas y para ver cómo son esas cosas y qué sensaciones les producen. Y por eso entiendo que hay una correlación muy importante entre la importancia de tener propósito y el tener éxito en el mundo de los entrepreneurs, ¿no? No sé si ujú. tú tienes mucha más experiencia que yo en esa parte, ¿no? Creo que... Sí, yo ahí sí soy de las emprendedoras y de las que me rodeo precisamente de emprendedores y he vivido lo que es ser emprendedora sin tener claro el propósito, incluso trabajar con emprendedores donde no era el propósito el motor, sino eso, una oportunidad de negocio, una tendencia del mercado o cosas así. Y si precisamente ahora estoy en lo que estoy, es porque sé que eso no vale, que ahí no hay gasolina. Ahí cuando hay un problema de socios, cuando el mercado cambia, cuando las cosas no van bien, se acaba el emprendimiento. Sin embargo, por eso para mí el pilar es emprender desde ese propósito personal, porque esa es la fuerza que hace que todas las otras cosas se trasciendan, se traspasen, se arreglen, porque hay algo mayor que es lo que te mueve a hacerlo. Y ahí, Entonces, déjame que te haga una pregunta yo a ti en el tema este de venga. emprendimiento. Porque ahí los socios, los que te unes al principio, ¿tenéis que ser todos iguales? ¿O sí que la No, diversidad es importante también en ese contexto? es muy importante, la diversidad es muy importante, lo que pasa que mmm, eso no implica no poder estar alineado en mayoritariamente en propósito y en algunos valores irrenunciables. No en todos, porque nunca van a ser idénticos, pero sí por lo menos que no haya cosas que se pisan o que se confrontan
y que haya valores que se comparten y que el propósito sea compartido. Si no, sí que si en uno el propósito es de corto plazo, solo de beneficio económico puro y duro, y alguien busca algo más y otro de los socios busca otra cosa, eso al final salta por los aires. Eso me recuerda, porque hablando de del propósito de AENOR y viendo un poco cómo se puede construir confianza, hay dos elementos en el mercado que son fundamentales, que es precisamente actuar con integridad, que son los valores, tener propósito, y esto marca el carácter, lo que yo llamo el carácter de una organización, que es también el carácter de un emprendedor, ¿no? que es estar con ese árbol de Navidad, como dices tú, con ese tronco firme sobre el que luego se pueden colgar el resto de las cosas, que el tener carácter luego te permite pues tener competencia técnica y conseguir los resultados, etcétera, y las demás cosas, que eso es lo que hace que al final tengas éxito, ¿no?, dentro de tu emprendeduría. Pero el hecho de tener carácter al principio es el elemento fundamental. Es fundamental. Yo he vivido, y además he experimentado de cerca y en carne propia lo que pasa cuando eso está o no está. Y precisamente otro de los motivos por los que estoy en esto es porque cuando algo se viene abajo en el mundo del emprendimiento, que efectivamente es muy duro, como dices, y es por un tema de desalineamiento de valores y propósito entre personas, al final es un tema que duele mucho. Porque entran en temas personales que hacen mucho daño, o sea, que te tocan emocionalmente y que no son fáciles de llevar. Y evitar eso, es posible evitarlo si trabajamos antes en la parte personal, pero normalmente ni en las escuelas de negocio ni en general en el mundo del emprendimiento se habla de la importancia primero del trabajo personal y de ese propósito personal antes de encontrar lo que vas a emprender. Eso entonces, me ha evocado nuestras clases en ICADE sobre introducción a empresariales, o no me acuerdo cuál era la asignatura al principio, que la verdad es que no nos dijeron ninguna de estas cosas en ese momento. No nos dijeron lo que a lo que nos íbamos a enfrentar. También es cierto que yo creo que esta serie de prácticas ha sido una evolución posterior. Sí. O sea, realmente cuando estoy hablando de propósito, de valores, es algo que realmente, aunque valores han existido siempre, aplicados a nivel empresa, y esa aplicación entre empresa y sociedad es algo de los últimos 20 años o de los últimos 10 años como mucho. Con 10 años como mucho. Y yo lo noto porque en AENOR lo estamos recibiendo como una petición concreta de nuestros clientes, pues seguramente desde el 2016, 2017, con 3 elementos concretos que nos están pidiendo mucho más que antes, que es precisamente sostenibilidad, bajar a tierra el concepto de sostenibilidad. La sostenibilidad en el sentido amplio, no la sostenibilidad medioambiental exclusivamente. Sostenibilidad medioambiental, la social y también la económica, que son todos los 17 ODS, entre comillas, que ya a mí me gusta agruparlos en estos 3. Luego, todo lo que es el mundo de la sociedad de la información, que también requiere de valores para poder hacer el tratamiento de los datos con el rigor y con el cuidado especial y no utilizarlos para lo que no deben ser utilizados. Y luego también el propio gobierno corporativo. El gobierno corporativo y la reputación del gobierno corporativo, que es un elemento fundamental. Y dentro de todos estos elementos estamos sacando certificaciones y verificaciones. Precisamente en este último estamos ahora embarcados en sacar un índice de buen gobierno corporativo, porque realmente creo que la sociedad nos lo está requiriendo, nos está pidiendo, oye, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de buen gobierno corporativo? ¿Qué es lo que deben hacer los directivos? ¿Qué es lo que deben hacer las organizaciones? ¿A qué se deben atener para poder decir que tienen diligencia de vida en el ámbito del gobierno corporativo? Bueno, pues estamos trabajando intensamente en bajar a tierra esos conceptos, que al final son conceptos pues muy etéreos, muy de la visión, pero hay que intentar pasarlo a proceso, pasarlo a cómo se incorpora dentro de los procesos de una organización el hecho de que tengas valor
valores a la hora de hacer el gobierno corporativo. Eso es fantástico, me parece una iniciativa increíble porque hace mucha falta, efectivamente, el consumidor ahí. Por ahí alguien decía también, Mónica decía, es que el consumidor necesita tener herramientas que le permitan creerse algo que durante mucho tiempo nos hemos dejado de creer, ¿no? Hay por ahí un dato que yo siempre doy y que lo pongo así encima por la parte que te toca, ¿no? Que es el 45% de la reputación de una compañía depende de la reputación del CEO. Y yo creo que es porque hoy en día confiamos más en las personas. Ha habido tanto desastre que confiamos más en las personas que en las marcas corporativas y hace falta un proceso de vuelta a la confianza y ahí creo que tenéis ese papel importante a través de estas cosas, ¿no? Pues yo, fíjate, no es por quitarme responsabilidad, pero a mí me parecería más importante que el hecho de que el CEO sea responsable, que realmente existan procesos dentro de la organización que generan el mínimo control que define la diligencia debida en los diferentes ámbitos que tú quieras definir. O sea, y ahí dejo abierto el concepto de cuáles son los valores sobre los que se requiere diligencia debida. Pero el hecho de que yo pueda ser una buena persona o no, yo creo que deja de tener trascendencia si luego yo no hago o no pido o no genero que haya determinados procesos y controles en la organización en la que estoy que realmente me pueda luego transmitir esos valores y esa definición. Es decir, valores buenistas sin procesos de control Total. A largo plazo son simplemente eso, valor buenista. Bueno, pues que lo puedes tener un momento, pero que también luego puedes tener un momento de debilidad. Y entonces, lo importante para mí es el largo plazo, el que se Total. Mantenga el proceso dentro de una organización. Y eso realmente es lo que buscamos cuando estamos haciendo verificación. Estamos buscando que existan procesos establecidos de largo plazo donde los valores se demuestran. No el hecho de que verbalmente me digas que tienes los valores. Por eso, bueno, pues me parece que ese elemento de pasar de los valores conceptuales a la práctica es fundamental. Es fundamental, es fundamental. Y lo que pasa es que es cierto que de repente escucharte, tener la oportunidad de escuchar en este caso a ti y obviamente en otras empresas, en primera persona lo que hay detrás de la organización y lo que está pretendiendo, creo que es un paso muy importante que tenéis que dar las personas en las empresas para que podamos verlo, para que realmente llegue el mensaje ese que tenéis que transmitir. No queda otra que tener esa visibilidad un poco y poder contarlo para que el público confíe también y se vea, y no solo a través de un anuncio, bueno, que ya no, nos los creemos relativamente. Yo creo que por eso que estés aquí, creo que, bueno, para mí es un placer y creo que ayuda mucho a que también otras personas vean el objetivo que hay detrás de ese propósito de AENOR, que contado ayuda un montón. Bueno, yo creo que hay aquí un montón de gente, ya no nos queda nada, pero bueno, que está súper bien. Desde que gente consumidor, Mónica, que es gente consciente ya a la hora de comprar, saber quién hay detrás, saber de quién hace el trabajo detrás de cada producto que consumimos. Bueno, ahí es donde entra la responsabilidad de todos para ir dando pasos y que eso sea posible. No sé si alguien tiene algo más, porque estamos ya a una horita. Nosotros seguiríamos aquí. Sí. No, de hecho, estaba por abrir un tema, pero joder, ya estamos muy tarde, ¿no? Pero que era, si me dejas solo un minuto sí. Y ya con yo eso encantada. Quizás terminamos, porque yo te he dicho que en los últimos años hemos notado en AENOR la sociedad de los valores, que es el elemento diferencial entre nuestra sociedad y otras sociedades. Y te digo esto porque cuando vino aquí Simon Sinek hace un par de años, yo le hice esta pregunta, le pregunté, Simon, ¿cómo es posible competir en un mundo globalizado donde hay ciertas sociedades que tienen determinadas normas y que se exigen determinadas normas y otras sociedades donde no se exigen las mismas normas? Su opinión, y estaba hablando del juego infinito, es que a largo plazo esas otras sociedades
de alguna manera iban a implosionar y que realmente el que tuviera ese árbol, como tú has dicho, con el tronco firme, es el que iba a permanecer, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que en medio de este tiempo, pues la verdad es que hay ciertas organizaciones que pueden desaparecer precisamente porque otras que no tienen valores, pues utilizan eso para su favor. A largo plazo, pues espero que sea cierto lo que dice Simon. Y luego, por otra parte, esa es una reflexión, y otra que está en esa misma línea, es que la sociedad cambia hasta el punto de que yo había notado que la sociedad española nos estaba pidiendo mucho más de valores últimamente, pero con el coronavirus, por ejemplo, lo que nos ha pedido otra vez es proceso, seguridad. Ha vuelto a la seguridad alimentaria, a la seguridad sanitaria. Es decir, que en cada momento es como una pirámide de Maslow de los valores en los que el valor de la seguridad vuelve a estar otra vez encima de la mesa. Que ojalá nos lo quitemos y la verdad es que mando ahí una esperanza a todos los que están en estos momentos pues enfermos y que estemos pronto todos pasando la pandemia que estamos pasando y que como sociedad lo hayamos superado. Pero que es cierto que esto tiene vaivenes. Hay un momento donde los valores son importantísimos. Ahora el valor de la seguridad y de la sanitaria es muy importante. Y luego también volveremos otra vez a los valores más conceptuales. Y que yo creo que vamos a salir, como y además los fondos europeos lo están exigiendo, vamos a salir de esta crisis precisamente ahondando en los valores. Ese es totalmente. Yo creo que aunque es cierto que ha tomado un papel principal ese tema de la seguridad, el otro no solo no ha retrocedido, sino que ha caminado paralelamente y yo me atrevería a decir que incluso se ha acelerado a la vez. O sea, es verdad que la seguridad toma un papel principal, pero el tema de los valores, esta misma crisis sanitaria nos ha llevado y ha acelerado esa toma de conciencia de los valores en el resto de cosas, ¿no? Entonces, en cuanto esto afloje, creo que aquello va a ir a toda velocidad. Así que, oye, ya no saco más temas. No, yo creo que bueno, ya cuando tu agenda para el segundo semestre se libere, soy capaz de volverte a llamar y vemos cómo van las cosas, porque la verdad que es un disfrute charlar contigo. Creo que, bueno, la gente que es muy interesante, que enhorabuena, lo grabaremos esto, lo difundiremos, bueno, pues para que pueda llegar a más gente. De verdad, Rafa, gracias por esta gracias a ti por contar conmigo. Y nada, vamos a seguir, ya te seguiremos de cerca ese índice y esos contenidos, porque creo que ya no es solo hablar de AENOR como marca con propósito, sino cuánto va a ayudar a AENOR a que muchas otras empresas pues eso, certifiquen esos valores y todos podamos creer más en la realidad y la autenticidad de esos propósitos. Fenomenal. Muchas gracias, María, y a todos un fuerte abrazo y bueno, feliz año. Confiemos en este año 2021. Sí, eso, confiemos. Gracias, Rafa. Nada, adiós a todos. Gracias.